que fue vecino ahí en Banfield en algún momento, el inolvidable Roberto Sánchez, otra voz de las inolvidables para las orejas y corazones argentinos, Erika. 20 grados 7 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo se encuentra ligeramente nublado y la humedad es del 65%. ¿Vos estuviste bajo las órdenes fonoaudiológicas? Me siento observada. De la licenciada Débora Gutkin. Sí. Y está también la doctora fonoaudióloga Soledad Sacheri, ambas de la Sociedad Argentina de la Voz, dos instituciones foniatras. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿La mejor voz es la que sale del corazón o de la que está en los resonadores nasales? ¿De dónde sale la mejor voz? La mejor voz del corazón y también, digamos, de los resonadores. ¿Por qué viste que la gente, todos, me incluyo, en algún momento, después ya tantos años, yo estoy cumpliendo 40 de radio en este mes, y al principio no me gustaba escucharme grabado? Tiene que ver que nuestra voz la desconocemos cuando la escuchamos por teléfono, por un contestador o por los resonadores, porque la caja de resonancia ya no está como cuando hablamos en nuestro ser, sino que está en un medio, digamos, en un parlante. En realidad, lo que pasa es que nosotros nos escuchamos nuestra propia voz también a través de nuestros huesos. Claro. Pero los demás no escuchan nuestra voz a través de nuestros huesos, y los huesos de alguna manera refuerzan más los sonidos graves, más graves, con lo cual nos escuchamos más grave la voz siempre que lo que nos escuchamos grabados, que es más aguda y ya no lo reconocemos y no nos gusta. Por otro lado, nos escuchamos distintos también por el hecho de que en realidad viajan de diferentes formas. Los sonidos graves viajan en forma omnidireccional, con lo cual vuelven hacia nuestros oídos, mientras que los sonidos agudos solo viajan en sentido sagital. Ajá. Esto hace que no vuelvan y que entonces tengamos la sensación de que nuestra voz es más grave de lo que es. Normalmente cuando escuchamos nuestra voz grabada decimos, esa voz de pito no es mía. Sí, claro, no se hace cargo, la verdad que uno no se hace cargo. Explicación, siempre uno aprende algo nuevo. O sea que los graves de la voz retornan como un boomerang. Claro, en sentido omnidireccional, es decir, claro, vuelven, tenés una resonancia en tu propio oído, pero los agudos no. Los agudos no. Y además lo que dijo Débora, en realidad tiene que ver también con el hecho de la transmisión, digamos, ósea, es mejor para los sonidos graves que para los sonidos agudos. La resonancia en los huesos mismos. Claro, sí. Claro, la caja de resonancia, vos te escuchás la voz en un parlantito, está en otro lado, ya no están resonando en tus huesos internos, claro que sí. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, y ¿a ustedes qué voces las marcaron y por qué? Uy, qué pregunta. Qué pregunta. Y tengo otras, Yo la mía la tengo, es Barbra Streisand. Me enloqueció. Mi novia. Es más, la imitaba, hasta me compré una peluca naranja con los rulos para imitarla. Fue novia mucho tiempo mío. Ella nunca se enteró, Ella no se enteró. Pero fue mi novia mucho tiempo. La amaba. La amaba, sí. Realmente una maestra. La seguimos amando. La seguimos amando. ¿Y vos qué? No te copies, No, en realidad, claro, ella porque canta también, es cantante. Yo me dedico más a la voz hablada y creo que la de mi papá. Mi papá tenía una voz fuerte, presente, omnipresente era su voz. Sí. Bueno, ustedes también. ¿Trabajan la voz cuando vienen hacia un medio de comunicación? El calentamiento vocal siempre. Lo hacen. El calentamiento, reconozco que ahora estoy un poco más vaga, no debería decirlo, porque en realidad es como la antipropaganda. Todo lo que le pido a los pacientes no lo estoy haciendo, pero es muy importante el calentamiento vocal y el entrenamiento. No solo porque a veces está el tema del calentamiento previo a la actuación, a una presentación, pero en realidad tiene que haber un entrenamiento diario, ¿no? Es decir, el entrenamiento diario es lo que va a hacer que uno se mantenga. El calentamiento es como, un calentamiento que necesitas para no ir en frío, digamos. Pero ¿saben? Por ahí lo conocieron a Parmigiani, fue sí, por supuesto. Es más, fui alumna de Parmigiani. ¿Sí, sí. Bueno, yo también. ¿Vos también? En clases de canto, Bueno, yo me acuerdo que él me hacía hacer un ejercicio de calentamiento. En el ISER. Claro, le voy a pedir a ustedes que también,
porque la gente lo puede utilizar independientemente de que si tiene que dar un discurso o no, si trabajan profesionalmente. A veces uno tiene que hablar por distintos motivos 1 hora y mucha gente se queda disfónica porque no sabe... Bueno, y el calentamiento, yo me acuerdo que él me hacía hacer la M sin apenas apoyando los labios, relajaba los músculos. Después, bueno, ahora cuéntenme ustedes, ¿qué se está usando ahora para calentamiento, digamos, no? Eso está muy bueno, sigue siendo ejercicios de tracto vocal semiocluido, es decir, llevar siempre, al cerrar la boca, vos lo que haces es generar mayor impedancia reflejada, lo que produce que haya como economía vocal, ¿no? Poder cantar en forma más económica y además llevar siempre las vibraciones a lo que es la zona de Morán, que es lo que hace acá, arriba del paladar. Sí, contá un poquito más. Claro. Eso da brillo a la voz, ¿no es cierto? En las arruguitas que están arriba de los dientes de arriba, en esas arruguitas se llama punto de Morán, si llevamos el aire, esa columna aérea transformada en sonido, la llevamos a ese lugar, entonces lo que vamos a lograr es que de ese lugar se distribuya el sonido de tal forma que hay una mejor proyección y eso relaja la laringe, lo cual la hace trabajar mejor, más relajada, valga la redundancia, que permite, y eso va en beneficio de una voz más saludable. Básicamente, lo primero que tenemos que buscar es la salud vocal. Después buscamos la estética, que generalmente puede ir de la mano, pero no siempre. Pero lo importante es la salud, y en muchos casos a veces la salud vocal o la salud laríngea no está al 100%, pero la voz tiene rendimiento para lo que la persona quiere hacer o necesita, y con eso se conforma. Y la cara está llena de músculos, y si uno no articula bien y no entra en calor, como cualquier cosa, ¿no? Yo el otro día le decía a mi hijo eso, que rindió y entró en el ISER, antes del examen final, calentá, mové, articulá, gesticulá además, para que los músculos de la cara estén más ágiles a la hora de expresar y puedas articular bien cada palabra, cada sílaba, ¿verdad? Pero cuéntenme. Tal cual, hoy en día está de moda, digamos, o no tan hoy en día, digamos, esto me di cuenta a los 19 años, un día que me subí al colectivo y decía, ay, pobre chico, no se le entiende nada, pero vi que entre ellos se entendían, dije, bueno, me quedé vieja yo, soy yo la que no entiendo. En realidad se usa cada vez articular menos, es como una moda, y hablar más rápido, con lo cual se hace como muy difícil entender. Pero probablemente tu hijo ha aprendido mucho de vos y debe tener una buena articulación, pero normalmente se articula poco. Y articular no solo permite dar inteligibilidad a un texto, ¿no es cierto?, y expresividad. Si yo no articulo y hablo de esta forma, pierdo expresividad en la cara incluso. Y aparte me permite mejor proyección, con lo cual es fundamental lo que le dijiste a tu hijo. Pero seguro aprendió de vos, eso. Sí, no lo sé. ¿No? Me sorprendió porque se definió 2 meses antes de los exámenes, iba a ir para otro lado y se definió por esta profesión, cosa que fue una sorpresa familiar, ¿no? Tal cual, pero por algo le fue bien. Sí, por algo le fue bien. Porque es bastante difícil ingresar en ISER. Sí, tiene a su abuelo también, que es locutor, de hecho sería ya la 3ª generación de locutores en la familia. Pero, ¿qué ejercicios podemos brindarle a la gente que está escuchando? Decir, mirá, esto que no lo sabía, qué práctico, ¿qué podemos decirle? Mirá, con lo que vos dijiste, gesticular, exagerar los movimientos. Hay movimientos pautados, como por ejemplo hacer trompa como si fuera besito, sonrisa, inflar los cachetes, pasarse la lengua por los labios como si te hubieras ensuciado con dulce de leche, hacer el ejercicio del caballito. Son ejercicios articulatorios que, como bien dijo Soledad, sirven también y ayudan a la proyección vocal. Pero la voz también necesita hacer un calentamiento porque hay musculatura que está involucrada en la emisión de la voz. Entonces también hace falta. Y, por ejemplo, ejercicios respiratorios. Pensamos mucho la respiración para el mindfulness, pensamos mucho la respiración para la relajación yoga, pensamos mucho la respiración para la meditación y no pensamos en que la respiración es el vehículo de nuestra voz. Y no entrenamos la respiración ni hacemos ejercicios que involucren a la respiración, por ahí ya transformada en sonido. Ahora, puede ser que nos estemos exigiendo mucho al hablar
y después nos canse o nos quede como alterada la laringe. Bueno. O sea que por ahí uno habla esforzándose más de la cuenta, como que no regula bien la respiración. Y eso es causal de patología vocal o patología laríngea, y eso justamente hay que reeducar el uso de la voz o rehabilitarlo en el caso de que haya ya una patología, y justamente es la causa de patologías. Entonces a esa voz hay que entrenarla, hay que educarla, ¿no? Claro, entender que en realidad la fatiga no es normal y tampoco es normal la disfonía, ¿no? Porque a veces dicen, pero a mí me gusta, ¿no? Es decir, esta voz es sensual. Pero en realidad claro. siempre hay que consultar, porque eso que puede ser sensual puede tener algo, digamos, justamente el Día Mundial de la Voz surge como una campaña de prevención, una llegada a la comunidad en cuanto a lo que son los cuidados de la voz y también el poder prevenir, hacer un diagnóstico precoz, digamos, un diagnóstico temprano acerca de ciertas patologías que incluso pueden involucrar hasta el cáncer laríngeo, ¿no? Es decir, no es chiste. No. Vamos a hacer una pausa porque están las noticias ahora. Cuando suene el top, vamos a ir en cadena con todas las radios del país y después seguimos charlando con la licenciada Gutkin y también con Soledad Sacheri, que están aquí, dos eminencias dentro de la fonoaudiología en el Día de la Voz, Día Mundial de la Voz. Estaba pensando, es lo que también le digo a mis alumnos que no hagan y yo hice. Yo soy profesor de mindfulness y facilitador de mindfulness también. Y estaba pensando en lo que iba a decir más adelante y no registrando en el aquí y ahora precisamente lo que estoy diciendo. Pero quiero preguntarles cuánto tiene de carga lo emocional a la hora de gestionar la voz y lo que tengo que decir. Hay muchísima gente, yo recuerdo cuando di clases de oratoria también, gerentes encumbrados que sabían perfectamente, tenían el conocimiento acabadísimo sobre el contenido del desarrollo que iban a exponer al público, pero a la hora de transmitirlo con la voz no podían, se bloqueaban. Por eso digo, ¿cuánto hay de contenido emocional a la hora de utilizar la voz? No escuché el top. No lo escuché acá. ¿Está? Vamos a las noticias. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Las 3 de la tarde, 31 minutos en la República Argentina. Guillermo Franco se expone ante diputados. Amanda Alma. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se refirió a los indicadores económicos que fueron cambiando desde la llegada del presidente Javier Milei. Los indicadores económicos reflejan de manera irrefutable esos resultados. Bajamos la inflación, terminamos con el cepo, eliminamos el déficit fiscal y alcanzamos superávit. También redujimos la pobreza y la desocupación y lo hicimos con la actividad económica en recuperación y con los salarios en alza. El gobierno descarta la reapertura de paritarias. Liliana Arias. Tras el anuncio de la CGT de marchar el próximo 30 de abril de cara al Día del Trabajador y para pedir la reapertura de las paritarias, desde el gobierno descartan de plano que se convoque a nuevas negociaciones de acuerdos ya homologados. La central sindical tiene que reconocer que lleva 10 meses de salario ganándole a la inflación, sostienen altas fuentes de Casa Rosada. A todo esto el gobierno sigue dialogando con la CGT, afirman las fuentes, al tiempo que califican esta conversación como una tertulia. La salida del cepo suma adhesiones. El presidente de Pan American Energy elogió la decisión del gobierno de Javier Milei y aseguró que atraerá inversiones. Alejandro Bulgeroni además destacó el cambio de gestión en yacimientos petrolíferos fiscales. Se registran algunas demoras en el kilómetro 23 de acceso norte, altura Camino Real, sentido capital, por un siniestro vial. La línea B de subtes circula con demoras. En la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 65%. En las Islas Malvinas se esperan lluvias para esta noche, la temperatura 7 grados 8 décimas, sensación térmica 5 grados, humedad 66%, cielo cubierto. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy. Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio. Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into. Disfrutamos todos. El recuerdo del amigo Alperín. Señoras y señores, ahí estaba Barbra Streisand para Débora, para Soledad y para mí, que somos fanáticos. Bueno, y vos también, Erika, ¿no? ¿Te Y gusta? sí, obvio. Se anota allá Víctor también. Nos anotamos Bueno, todos. Qué lindo, Bárbara. Bueno, lo emocional y la voz. Las escucho, maestras. Lo emocional, por supuesto, tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Es decir, digamos que la voz es una de las cosas que nos delata a veces cuando estamos mal, ¿no? Cuántas veces uno dice, estoy bien, con un nudo en la garganta, ¿no? Y esto delata. Lo que comentabas vos, que a veces la voz le rinde, pero cuando se sube al escenario no, también tiene que ver con el pánico escénico, ¿no? Muchas veces se genera una ansiedad propia de lo que es poder cumplir con las expectativas del público, ¿no? El miedo a voy a poder estar bien, voy a poder hacerlo bien, y también ese miedo nos traiciona. Pero bueno, no. Básicamente eso, en realidad cuando nosotros estamos contentos tendemos a acelerar nuestro discurso, cuando estamos tristes lo enlentecemos. Una voz, cuando uno la escucha monótona, ¿no es cierto?, con poca intensidad, lenta, enseguida dice, bueno, está bajoneado, ¿no? Es decir, es un índice importante también para poder ver qué le pasa al otro. Por eso cuando vemos, nos mandan un mensaje escrito, un WhatsApp, dice, uno a veces se pregunta, ¿me lo habrá dicho en forma irónica? ¿Me lo habrá dicho? ¿No? Se producen como malentendidos, ¿no? Por algo surgieron los famosos emojis. El teléfono descompuesto, claro. Y por algo surgieron los emojis. La dejo el tema es que la voz comunica las emociones, siempre. Y no quiero dejar de mencionar algo, que si en algún momento lo emocional te afecta tanto a tu voz, hay que descartar que no haya alguna debilidad a nivel laringeo. ¿Por qué se manifiesta mi emoción, se manifiesta en mi voz y no se manifiesta en algún trastorno digestivo? Porque en general la parte más débil del cuerpo, más lábil, es la que suele manifestar más fácilmente los trastornos emocionales. Los trastornos emocionales tienen una fortaleza muy impactante sobre el cuerpo físico. Y yo hoy charlaba con un amigo que él, digamos, abraza más la teoría de algunos médicos ortodoxos de que toda enfermedad tiene una... Y hay otros médicos que hablan de que muchas enfermedades, depende de las circunstancias, tienen que ver con el tema afectivo, la no gestión a veces de algunas emociones, inclusive de la infancia o más recientes, terminan desencadenando en una baja de defensas que puede provocar hasta enfermedades complicadas. Sí. No es solamente una disfonía. O sea, cada vez hay más evidencia científica respecto de esto. Un amigo me decía, no, bueno, pero hay chiquitos que tienen cáncer. Sí, bueno, en ese caso vendrá por otro lado. Pero hay cada vez más evidencia científica de muchas enfermedades. La diabetes, ¿no? Digo, para hablar de algo que me toca más de cerca,
Sí, la diabetes se puede desencadenar por un problema emocional, sin duda. Desencadenar Exacto, no significa que sea la exacto. causa. Exactamente, se desencadena por temas emocionales muchas veces. Y la respiración tan asociada a lo que ustedes hacen también, a lo que hago yo también en esto del mindfulness, así como una emoción impacta sobre la respiración y se hace más agitada, superior y corta la respiración, con la parte superior de los pulmones, al revés también uno a través de la respiración puede gestionar un poco de calma, ¿verdad? Relajar, tal cual, tal cual. De hecho, hay técnicas que se utilizan incluso con los actores, cuando se meten como muy de lleno en un personaje y no pueden salir de una emoción, como puede ser o la ira o el llanto, se trabaja a través de la respiración esto, ¿no? Poder bajar ¿Cuál les y dan volver. ahí, por ejemplo, el cuadrado? ¿Qué respiración aconsejan ustedes? Y siempre la respiración, digamos, costo diafragmática abdominal, es decir, con un movimiento importante también del abdomen en el sentido de poder controlar qué pasa con el diafragma, ¿no? Como es un músculo muy interno, nosotros no podemos percibirlo, no obstante sí podemos saber qué está haciendo el abdomen, y como son músculos antagónicos con funciones diferentes, cuando una se contrae y el otro se relaja, esto nos permite, digamos, relajar, aflojar. Una cosa que me sorprende es ¿por qué la voz? ¿Cómo es que la voz puede permitir que una persona entre en trance? Digamos, la hipnosis que utiliza la voz. ¿Cómo se consigue a partir de la voz? ¿Por qué se produce el efecto de que la persona es hipnotizable, a menos que ustedes no crean que ese fenómeno ocurre? No sé. Me parece que esa especie de mantra monótono, repetido, obviamente con calculo yo, con una sugestión por parte de quien va a ser hipnotizado y una confianza absoluta en quien lo va a hipnotizar, porque yo te puedo estar hablando durante media hora, bueno, mira, vos tenés que hacer... Y por ahí me duermo. Y te quedás exactamente, y no te hipnotizo. Bueno, pero... Que eso es lo que pasa. Claro. Es tal cual, tiene que haber una predisposición, digamos, ¿no? Pero ustedes no creen demasiado en que haya la incluso hipnosis. ya Charcot y Freud, que lo utilizaban, ellos hablaban de que tenía que tener cierta predisposición, que no todos podían. Sí, tampoco es solo la voz en la hipnosis. Es decir, hay gente en la que son hipnosis objetos sí hay visual, un péndulo, hay muchas Claro. cosas que se utilizan, pero bueno, es cierto que la voz tiene que estar como comentaban ustedes, es una voz monótona. Yo he visto gente que te repetitiva, toca y te genera- hipnotiza. ¿Viste? Hay gente, ¿no? Sí. Hay gente que no sé cómo hacen, Sí. ¿viste? Pero he visto Es- shows eso sí ya me parece mucho más Sí, extraño, pero sí. televisivos que te tocan así, pum. Hay y- que ver si es verdad. Sí, sí. Permitime dudar. No, está bien, podemos dudar de absolutamente de todo, inclusive de que esto esté saliendo al Al aire, es aire. un programa de radio. Digo, vamos a hablar de la física cuántica. Yo suelo dudar cómo me llamo, pero bueno. Sí, ¿viste? Depende del día. En un ejercicio que hacemos a veces en Mindfulness, yo le digo a la gente, bueno, decime tu nombre completo, nombre, apellido completo, y tu función en la sociedad. En tu caso, bueno, fonoaudióloga, licenciada, qué sé yo. Bueno, ahora sacate el nombre completo y sacá tu cargo, tu título. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué sos vos? Ser humano. Ahí está. Claro. ¿No? Pero estamos muy identificados con lo que hacemos Sí. y con el nombre heredado, porque nos tocó nacer hijo de fulano y mengano y nos identifica eso. Pero bueno, Tal cual. para volver a la fonoaudiología y a la voz, por último, porque hay que ir redondeando, ¿qué consejo le dan a la gente que por allí no confía en su propia voz? Para mí la voz es como la huella digital, no hay dos voces iguales. Totalmente, es así, ¿eh? No hay dos voces iguales, el mundo adora los originales, ¿no? Porque también está mucho, sobre todo en profesionales de la voz, ¿no? Tanto actores, cantantes, querer imitar al otro, ¿no? Es decir, estar buscando siempre en el otro y a veces incluso lastimarse en ese camino. Es decir, la búsqueda tiene que ser personal. Yo siempre les digo, cada uno tiene un instrumento diferente, tenés que quererlo por suerte, porque además hay gusto para todos, ¿no? Es decir, no es que a todos nos va a gustar lo mismo, gracias a Dios. Entonces, querer tu voz, cuidarla y trabajarla para que rinda más la tuya, no la del otro, ¿no? Sí.
Y si no te gusta tu voz, busca ayuda, hace un buen diagnóstico y entrenala para buscar el objetivo más probable, ¿sí? Porque el objetivo de un cambio de la voz tiene que ser algo probable, ¿sí? Si yo quisiera tener la voz de Elizabeth Bernassi, no podría, porque en mi instrumento no me permitiría eso. Y como decía Sole, bueno, ¿qué es lo bueno de mi voz? Y empezar a quererla. Sí. Igualmente creo que en el caso de Elizabeth, más allá de la voz, es su estilo, ¿no? No sé si te animarías a decir todas las cosas que dice Bernassi. Pero volvemos a la originalidad, ¿no? Volvemos a la decir originalidad. personalidad, originalidad. Claro. La voz es una voz de locutora, pero lo importante de Bernassi es... Igual puse como un ejemplo. Sí. Como dice. Pero ahora viste que en la locución ya no se, creo que lo dijimos fuera de aire, ya no se buscan voces. No tiene que... Si te llega algún casting, llega diciendo que no sea con voz de locutor. Ya no hay pone voz de locutor. No, o pone voz de que locutor. suene natural. Exactamente. Bueno, un gusto tenerlas aquí. Licenciada Débora Gutkin, doctora Soledad Sacheri, Sociedad Argentina de la Voz. Gracias. Gracias Muchas a ustedes. gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz Día Gracias. Mundial de la Voz. Igualmente. Muchas Feliz día. gracias. Chao. Abril en Nacional, tu radio. Siempre yo te llevo a toda parte, no central, en pasajes en micro o de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 7 a 10, buena onda, compañía y una mañana distinta. Ramos Generales, con